Antes de las luces, antes de la fama y antes de que el mundo la llamara un milagro, hubo una mujer cuya voz podía detener a Ray Charles en pleno compás. Su nombre era Margie Hendrix. Para quienes la escuchaban por primera vez, la experiencia no era musical, sino espiritual. Margie no cantaba notas, cantaba verdades. Su voz era un temblor sagrado, una mezcla brutal de dolor, deseo y gloria, que desafiaba cualquier frontera entre el cielo y la tierra. Cuando entonaba un grito largo, las paredes mismas parecían inclinarse hacia ella. No era una voz construida, era una voz nacida del corazón abierto y de una vida marcada por heridas que nunca aprendió a esconder. Cada sonido llevaba la furia de una mujer que sabía que el mundo no estaba hecho para ella, pero aún así lo enfrentaba. Ray Charles lo entendió desde el primer instante. Dijo una vez que Aretha, Gladys y Etta podían cantar, pero que ninguna podía tocar la hondura de Margie. Y no exageraba, porque detrás de cada eco de Hit the Road Jack, detrás del rugido inolvidable de Night Time is the Right Time, había un fuego que no pertenecía a los arreglos ni a los instrumentos. Era el fuego de Margie, indomable, peligroso, visceral. Ella no era simplemente una corista. Era el latido oculto de la música de Ray Charles, la chispa que volvió sensual al gospel y la fuerza que dio alma al rhythm and blues durante su época más feroz. Pero como todas las llamas demasiado brillantes, su resplandor tuvo un precio devastador. Entre el amor prohibido, la fama irregular y la adicción que la fue consumiendo por dentro, Margie se convirtió en protagonista de una historia donde el talento deslumbrante convivió siempre con un dolor que nadie quiso ver. Demasiadas veces, en la industria musical, las voces más poderosas surgen de los silencios más profundos, y Margie era el ejemplo perfecto. Este no es otro relato sobre una cantante olvidada. Este es el relato de la mujer que se mantuvo junto a un genio. Lo enfrento en el escenario, lo igualo en pasión y lo supero en intensidad. La mujer cuya energía volvió inolvidable cada presentación. La mujer que pagó con su alma un amor que nunca pudo ser libre. Margie Hendrix fue la columna vertebral de un sonido que el mundo recuerda sin saber de dónde vino. Fue la llama que iluminó a un hombre ciego y la sombra que su fama no pudo proteger. Fue la voz que el público escuchó sin conocer el nombre. Y fue el alma que la historia dejó atrás. Hay historias que nacen para ser celebradas, hay otras que nacen para ser escuchadas con respeto y silencio. La de Margie pertenece a estas últimas, porque antes de convertirse en un eco dentro de una grabación, fue una fuerza humana, feroz y luminosa, que desafió todo lo que se esperaba de una mujer negra en su tiempo. Y su verdad, incluso hoy, sigue exigiendo que alguien la cuente. Statesboro, Georgia, en la década de 1930, era un lugar donde la tierra roja se pegaba a los zapatos y los amaneceres olían a madera húmeda y a himnos que salían de las iglesias cada domingo. En ese paisaje humilde y profundo nació Margie Hendrix el 13 de marzo de 1935, en una familia que no tenía mucho dinero, pero sí una riqueza que no se podía medir, fe, música y una voluntad inquebrantable para sobrevivir. Desde pequeña, Margie encontró en la iglesia su primer escenario. Aquel templo de paredes sencillas era el centro del barrio, un refugio para quienes buscaban consuelo o esperanza. Cuando Margie abría la boca para cantar, incluso de nina, los adultos se giraban. Había algo en su voz que no se parecía a las demás voces del coro. No era solo potencia, era una sinceridad desnuda, un sonido que parecía atravesar el pecho de quienes la escuchaban. A los 9 años, ya decían que su canto podía hacer llorar a un hombre hecho y derecho. Tenía una intuición extraordinaria para las armonías y una capacidad natural para transformar cualquier melodía en un testimonio de vida. La iglesia la moldeaba, pero también la contenía. Margie, incluso siendo adolescente, intuía que aquel pueblo, con su ritmo lento y sus horizontes pequeños, no podía retener lo que ardía dentro de ella. Durante su adolescencia empezó a tocar el piano, a dirigir el coro y a estudiar las voces que venían de más allá del estado de Georgia. Mahalia Jackson, con su autoridad sagrada, Sister Rosetta Tharpe, con su energía feroz, Bessie Smith, con su verdad sin adornos. Margie absorbía esas influencias, pero no imitaba a nadie. Ella buscaba algo distinto, su propio sonido, su propia identidad en un mundo que pocas veces escuchaba a las mujeres negras. A los 18 años, tomó la decisión que cambiaría su destino. Con una pequeña maleta en la mano y un abrazo largo de su madre, subió a un autobús rumbo a Nueva York. Huir no era la palabra, era avanzar, perseguir un futuro que parecía imposible para una joven del sur rural. Su hermana Lula, que trabajaba largas jornadas en Harlem,
la recibió en su apartamento diminuto, donde apenas cabían 2 camas y una mesa. Pero para Margie, aquella ciudad enorme, ruidosa y vibrante, significaba libertad. Nueva York en los años 50 era un universo distinto. En cada esquina había un eco de música. Grupos de doo-wop cantaban bajo los faroles. Los clubes de jazz respiraban hasta el amanecer, y los ensayos de coros gospel retumbaban en los sótanos de las iglesias. Para Margie, aquello era el cielo que siempre había imaginado. Se inscribió en clases de canto para pulir su voz, aunque su talento natural dejaba atónitos a sus profesores. Uno de ellos le dijo un día: «Hija, tú no cantas desde la garganta, tú cantas desde el alma». Margie sonrió, porque no sabía cantar de otra manera. Pronto conoció al compositor Jesse Stone, un hombre capaz de detectar el brillo auténtico en una voz. Él escuchó en Margie esa mezcla única de fuego gospel y sensualidad cruda que nadie más tenía. Gracias a él, Margie entró en The Cookies y encontró su primer verdadero hogar musical. El verdadero punto de quiebre en la vida de Margie Hendricks llegó cuando su destino se cruzó con el de Ray Charles. Hasta entonces, su camino había sido una mezcla de trabajo duro, talento feroz y una paciencia que solo tienen quienes saben que la fama rara vez llega para las mujeres que cantan desde el fondo del coro. Pero todo cambió la primera vez que Ray escuchó a The Cookies en el estudio. Ray Charles ya era una fuerza en ascenso dentro de Atlantic Records. Sus canciones empezaban a sonar en todas partes y su estilo, que mezclaba gospel y rhythm and blues, estaba redefiniendo la música negra estadounidense. En medio de un ensayo, cuando Margie cantó una línea sencilla de apoyo vocal, Ray detuvo el piano. No podía verla, pero sentía su energía como un golpe. Preguntó con voz baja pero firme: «¿Quién es esa mujer que canta como si el espíritu la hubiese tocado?». Los músicos sabían la respuesta. Esa mujer era Margie Hendricks. Al principio, su relación fue estrictamente profesional. Ray la contrataba para sesiones concretas, y ella cumplía con la misma precisión y espontaneidad que había aprendido en la iglesia. Pero en cuanto Margie abría la boca, algo cambiaba en el ambiente. Su tono no buscaba la perfección, buscaba la verdad. Podía pasar de un susurro quebrado a un rugido celestial en un solo compás. Eso era lo que Ray deseaba para su sonido, algo que solo Margie podía ofrecer. Pronto, The Cookies fueron rebautizadas como The Raylets y empezaron a acompañarlo en giras. La primera noche sobre el escenario fue un terremoto. Ray tocaba el piano con el cuerpo entero, y Margie respondía con un fuego que atravesaba las trompetas, los saxofones y la batería. El público gritaba como si asistiera a un rito sagrado. Era evidente que allí había algo más que música. Pero con ese fuego apareció también la sombra. Las giras eran largas, agotadoras, llenas de tentaciones y silencios peligrosos. Ray ya vivía atrapado en la espiral de la heroína. Margie, que siempre había sido fuerte, impulsiva y orgullosa, encontró en esa oscuridad una forma de ahogar su ansiedad y su necesidad desesperada de sentirse amada. No quería caer, pero tampoco quería perderlo. Su romance surgió en madrugadas sin testigos, en camerinos donde la música aún vibraba en las paredes y en hoteles donde el tiempo parecía quedarse suspendido. Uno de los dos siempre terminaba diciendo algo que los empujaba al límite. «Yo te entiendo». Aquella frase era más peligrosa que cualquier droga. Ray estaba casado. Era consciente de sus mentiras y del precio de su doble vida. Margie, en cambio, buscaba un espacio donde pudiera ser algo más que la voz que lo completaba en el escenario. Él la necesitaba como artista. Ella lo necesitaba como hombre. Esa desigualdad fue la grieta que empezó a romperlo todo. La música que creaban juntos era pura, visceral, eléctrica. La vida que compartían fuera del escenario era una tormenta que no dejaba de crecer. Margie estaba ascendiendo como artista, pero cayendo como mujer. Y la adicción, silenciosa al principio, empezó a ocupar un lugar cada vez más grande en su historia. Fue en ese punto cuando la brillantez de Margie empezó a mezclarse con un dolor que nadie sabía detener. El momento decisivo en la vida de Margie Hendricks no llegó con un gran escándalo, ni con una pelea dramática. Llegó en silencio, como llegan las verdades que duelen. Fue en 1958, durante la grabación de Nighttime is the Right Time, cuando todo lo que Margie había sido hasta entonces se derramó en un solo grito que cambiaría su destino para siempre. La sesión había empezado como tantas otras. Ray estaba concentrado, marcando el ritmo con el talón, guiando a la banda con gestos breves. Margie esperaba su turno, rodeada de cables y humo de cigarrillos, sintiendo esa mezcla de miedo y euforia que siempre la acompañaba antes de grabar. Pero ese día había algo más en ella.
Un cansancio profundo, una herida abierta que Ray parecía no ver, o no quería ver. Cuando llegó el momento de su entrada, nadie esperaba nada extraordinario. Solo una línea, un adorno más en una canción que Ray ya consideraba definida. Pero Margie cerró los ojos, pensó en todo lo que llevaba dentro y dejó que la voz saliera sin control. Aquel babi que lanzó al micrófono no fue una nota, fue un desgarrón, un llamado, un reclamo, una verdad imposible de contener. Los técnicos levantaron la cabeza. La banda se quedó inmóvil. Ray dejó de tocar. Aquella nota se convertiría en un clásico instantáneo, una de las interpretaciones más potentes en la historia de la música soul. Pero para Margie fue otra cosa. Fue el momento en que entendió que su voz podía decir lo que su vida no lograba, que podía confesar su amor, su rabia, su miedo, sin pronunciar una sola palabra fuera del estudio. Y al mismo tiempo, fue el momento en que comprendió que estaba atrapada, porque mientras su voz alcanzaba nuevas alturas, su realidad se desplomaba. En 1959 supo que estaba embarazada. El hijo que llevaba dentro era también de Ray, el hombre que juraba quererla en privado pero que en público seguía siendo esposo, padre y estrella intocable. Margie insistió en no esconder el embarazo. No quería vivir en la sombra. No quería que su hijo naciera como un secreto vergonzoso. Ray prometió ayudarla, protegerla, hacerse cargo del niño, pero las promesas de un hombre adicto y dividido rara vez sobreviven al amanecer. Margie dio a luz a Charles Wayne con una mezcla de orgullo y terror. Lo miró por primera vez y sintió una fuerza nueva. Una parte de ella pensó que ese era su renacer, que el amor podía salvarla, que Ray tomaría una decisión definitiva, pero no lo hizo. En vez de un futuro, llegó el aislamiento. Ray se hundía más y más en la heroína. Margie, agotada, herida y sola con un bebé, se acercó al mismo abismo. La voz que antes la salvaba empezó a sonar distinta, más rota, más vulnerable, más peligrosa. El punto de inflexión no fue una elección, sino una certeza. Margie comprendió que el camino que recorría no la llevaría a la gloria, sino a una caída lenta, y aunque aún seguía cantando con un poder que estremecía, por dentro ya empezaba a desmoronarse. La vida de Margie Hendricks, en los años que siguieron, se convirtió en un espejo roto donde cada fragmento reflejaba una verdad dolorosa. No fue una sola caída, sino una suma de pequeñas derrotas, de decisiones tomadas desde la soledad y del peso insoportable de un amor que nunca tuvo espacio para florecer. Sin embargo, incluso en medio de la tormenta, su historia dejó una lección profunda sobre el precio de la autenticidad, la fragilidad de los sueños y el costo oculto de brillar demasiado cerca de otra estrella. Cuando Ray la despidió frente a toda la banda, lo hizo con la frialdad de un hombre que intentaba proteger su propio reino. No hubo explicaciones, ni abrazo, ni disculpa, solo un veredicto final. Para Margie, aquella expulsión fue mucho más que la pérdida de un trabajo. Fue la confirmación de algo que ella había temido desde hace años, que su talento era indispensable en la música, pero prescindible en la vida del hombre al que amaba. A partir de ese día, Margie entendió una verdad que muchas mujeres artistas han tenido que comprender demasiado tarde, que la industria aplaude la voz, pero rara vez protege a la mujer que la sostiene. Que los escenarios pueden encender una llama, pero no prometen calor duradero, y que amar a un genio a menudo significa desaparecer en la sombra de su grandeza. Firmó con Mercury Records intentando reconstruir su camino, pero la industria ya se movía hacia otros sonidos. Los simples que grabó, llenos de fuerza y vulnerabilidad, no recibieron el eco que merecían. El mundo parecía haber olvidado que esa voz alguna vez había sacudido los cimientos del soul. Margie luchaba contra su adicción, contra la tristeza crónica y contra un silencio que antes le resultaba imposible imaginar. En ese silencio, sin embargo, despertó la lección más brutal. Entendió que el talento puede abrir puertas, pero la estabilidad emocional y el autocuidado son las que permiten permanecer. Comprendió que el amor, cuando se convierte en dependencia, deja de ser amor y se transforma en una cadena. Y aprendió que la fama, esa promesa tentadora, rara vez ofrece refugio a quienes se atreven a sentir demasiado. El nacimiento de su hijo debería haber sido su ancla, pero incluso ese amor puro quedó atrapado en la fragilidad de su vida. Margie lo quiso con toda el alma, pero no supo protegerse lo suficiente como para ofrecerle un futuro seguro. Esa es otra lección silenciosa de su historia, una que resuena mucho más allá de su época. Sin sanar las propias heridas, es imposible sostener un hogar. En sus últimos años, Margie cantó poco,
pero cuando lo hacía aún quedaba un destello de lo que había sido. Su voz llevaba un temblor nuevo, no de poder, sino de experiencia. Era la voz de alguien que había amado con exceso, que había caído sin red, y que aún así se negaba a mentir en una sola nota. La lección que deja Margie Hendricks no es una moraleja limpia ni una frase para decorar un póster. Es una advertencia sincera. El talento sin libertad se convierte en dolor. El amor sin límites se vuelve destrucción. Y la verdad, cuando se canta desde el alma, siempre pide un precio. Cuando la noticia de la muerte de Margie Hendricks se extendió en 1973, apenas ocupó unas líneas en los periódicos. Ni titulares, ni homenajes, ni grandes discursos. Solo una nota breve que decía, «Ex-Raelet fallecida a los 38 años». Para una mujer que había incendiado escenarios con su voz, aquel silencio fue un epitafio cruel. Pero las historias verdaderas no desaparecen porque falten aplausos. Las historias que nacen del alma se quedan, incluso cuando el mundo intenta olvidarlas. Margie no tuvo un funeral multitudinario, tampoco una celebración pública de su legado. Sin embargo, su verdad seguía viva en los discos, en las grabaciones que nunca envejecen, en cada grito que vibra en Nighttime is the Right Time y en cada eco poderoso de Hit the Road Jack. Ray Charles, aunque nunca lo dijo en voz alta, llevo siempre ese recuerdo como una herida abierta. Cada vez que interpretaba la parte que había sido de ella, inclinaba ligeramente la cabeza hacia el micrófono, como si escuchara un fantasma conocido, como si esperara que la voz de Margie cruzara el aire una vez más. Porque Ray lo sabía. Margie no fue solo una cantante. Fue la chispa que le permitió descubrir un sonido que aún hoy define la música soul. Ella transformó el dolor en arte, la pasión en ritmo y la vulnerabilidad en un arma indomable. Su fuego abrió el camino para que otras voces femeninas pudieran cantar con una mezcla de fuerza y heridas, sin pedir permiso para sonar reales. La industria puede haberla relegado a un pie de página, pero quienes entienden el alma del soul saben que Margie es parte esencial de su arquitectura. Sin ella, la historia sería distinta, menos profunda, menos honesta, menos humana. Con los años, su figura se convirtió en un susurro entre fanáticos, en un nombre citado con respeto por quienes conocen los cimientos de la música afroamericana. Cuando la película Ray se estrenó en 2004, el mundo volvió a verla, esta vez encarnada por una actriz que comprendió la esencia de su tormento y su grandeza. Regina King dijo que para entender a Margie escuchó su voz una y otra vez, porque allí estaban todas sus verdades. Y tenía razón. El legado de Margie no se encuentra en artículos, sino en su sonido. Esa es la paradoja hermosa y triste de su vida. Murió sin reconocimiento, pero dejó una huella eterna. Su historia no es solo un relato de amor trágico o de adicción. Es un recordatorio de que el talento no siempre garantiza justicia, y que la genialidad puede ser demasiado pesada para quienes aman sin medida. Es también una advertencia sobre el costo de vivir al borde de la llama, sobre lo difícil que es sostener un don tan poderoso sin una red que proteja. Pero por encima de todo, la historia de Margie Hendricks es una invitación a escuchar más allá de la superficie, a escuchar lo que hay detrás de cada nota, a escuchar el alma de quienes dieron todo por un sonido que valiera la pena. Porque la música, en su forma más pura, no es perfección, sino sentimiento. Y pocas personas han sentido, han amado y han cantado con tanta verdad como ella. Hay historias que se apagan, la de Margie no. Su voz sigue ahí, retumbando en cada melodía que reclama sinceridad. Su fuego vive en cada cantante que se atreve a decir la verdad con el alma abierta. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, Margie Hendricks nunca desaparecerá.